Capítulo 25 del libro de Mateo. Mateo está casi en medio de la Biblia, es el primer libro del Nuevo Testamento. Está después de Malaquías, el mejor libro que existe sobre la faz de la tierra. El Malaquías es los reclamos de Dios a su pueblo. Pero vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 25. Dice la Biblia: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, este es el consejo de Dios. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pregunta: ¿le estamos esperando? Alguien dirá: ¿quién estamos esperando? Los que no conocen muchito de esto. Estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo que retorne en su segunda venida, right? Pero ahorita mismo lo que se está viendo acá, estamos esperando el arrebatamiento o el arrebatamiento de la iglesia. Otros le llaman el rapto de la iglesia, toma la iglesia y volamos con el Señor. Los muertos en Cristo retornan primero, ¿ya? Se dice. Y los que hemos quedado vivos seremos tomados también juntamente con ellos. Ahora, la pregunta o la gran pregunta es, algunos tienen como, yo me he escuchado personas que se ríen de esto, pensando que son historias. Es terrible cuando alguien ha escuchado, ha visto y sabe la verdad y de repente dice: ya no sé, eso es mentira, son cuentos, son inventos, el hombre lo hizo, y piensan que la Biblia fue hecha por... Es cierto, los hombres la escribieron, pero fue dictada por Dios, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo, revelada a los hombres por medio del Espíritu Santo. Ahora, la Biblia dice bien clara acá que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Semejante a quiénes? Vírgenes. Vírgenes está hablando de alguien que se aparta, alguien separado. También características: la iglesia es vista como la esposa, ¿ok? Como la mujer. Y aquí dice claramente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Cuánto es 10? Son 10. 5 y 5 son 10. Ahora, que tomaron sus lámparas, dice la Escritura. Lámparas, digan lámparas. En aquel tiempo del que se está hablando, de la historia bíblica, pues no había luz eléctrica, ¿verdad? Y todas las personas se alumbraban con aceite. Las lámparas eran unas cositas así que les echaban aceite, tenían como una mechita. ¿Cuántos vivieron en el campo que tenían algunas lámparas algo así? Parecidas, ¿no? Eran de gas, otras de queroseno, no sé cómo le llaman allá. Pero era algo parecido. Aquí, algo semejante, solo que esto era con aceite. Dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Resulta de que la iglesia, nosotros estamos esperándolo. Y aquí dice que 10 estaban esperándole también. ¿A quién? Al esposo. ¿Quién es el esposo? ¿Quién es? Jesús. Jesucristo.
Ahora, si usted tiene claro eso, ok, usted tiene que guardarse. La Biblia, cuando habla de vírgenes, está diciendo hay que guardarse. La iglesia es virgen. Tenemos nosotros que cuidarnos. ¿En qué nos vamos a cuidar, pastor? Sencillo. En hacer lo que es correcto hacer. La gente dice, no, pero yo soy un pecador, yo no tengo perdón. Hay personas que yo no tengo perdón de Dios, yo no sé cuánto. La Biblia habla claramente que mientras hay vida hay esperanza. Esa esperanza es Jesús. Ahora, usted y yo tenemos que tener bien claro de que esta tierra es pasajera. Prácticamente vivimos y después morimos. Lo más que podamos llegar a vivir serán 100 años, 120. ¿Le gustó eso? ¿Usted imagina de 120 años ya? Sin dientes. Yo he visto personas de 100 años, hermano, pero como árboles de coco, o sea, tremendo, fuerte. Y todavía trabajan ahí en el campo. Ahora, ¿cuánto tiempo usted piensa vivir? Los jóvenes, ¿cuánto tiempo podrán llegar a vivir? ¿Alguna vez pensaste en que? ¿Alguna vez pensaste en la muerte? ¿Alguna vez pensaste en esto? Lo que dice la Biblia. A ver, la gente dice por las redes sociales, critican mucho de que los pastores no predicamos sobre estas cosas. Yo he predicado muchas veces esto y lo enseño y me gusta enseñar. Y a veces me critican porque piensan que no predico el pecado. Lo que ustedes es que no están en las clases cuando hablamos. Y ahí se habla un poquito más claro y les permitimos que hagan preguntas. Pecado es pecado aquí y en cualquier otra parte. Es alejarse de todas las cosas que dice la palabra que son pecados. Punto, se acabó. Y para todo eso hay un infierno. Pero yo no predico mucho del infierno porque a mí me gusta más predicar del cielo, porque para allá vamos. Porque yo no me gustaría que usted se fuera para el otro lado, porque ¿cuántos se quieren ir para el cielo? Amén. Entonces, mi trabajo es enseñar el cielo. ¿Por qué le voy a enseñar el infierno? Si usted ya lo conoce. ¿O no? No hay que ni mencionarlo. ¿Para qué? No, yo voy a hablar del cielo, del reino de los cielos, porque mi deseo es que usted agarre para allá. Ahora, yo le voy a pegar un empujón si es posible, pero a la final, oiga bien, a la final, el que toma la decisión somos cada uno de nosotros. Ahora, dice la Biblia que 5 de ellas eran prudentes, diga prudentes. Prudentes. Y 5 insensatas. Wow, aquí está el problemita. El problema de la iglesia es ese. Digo de la iglesia, cuando hablo de la iglesia, estamos hablando de la iglesia mundial, o sea, somos hijos de Cristo. La iglesia en sí tiene este pequeño detalle, que hay unos que son prudentes y otros que son insensatos. Entonces vengo yo y dije, bueno, quiero ver qué significa esto. ¿Quiénes son los prudentes? Que piensan acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades adecuados, o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios o algo innecesario. Que piensa, en otras palabras, antes de actuar, antes de hacer algo, lo medita y lo piensa. ¿Cuántos hacemos eso? ¿Nos cuesta o no nos cuesta esa parte? Sí, pero cuando uno dice, ya metí la pata. ¿Cuántos se han enojado y de repente han dicho algo y cómo jala uno la palabra si ya salió? ¿Cuántos han estirado el brazo y le pegó a alguien y dice, ay, disculpa, no te quería romper la cara, ya te la rompí? ¿Verdad? O sea, ya no se puede para atrás. O sea, el prudente piensa, medita. Así que aquí lo número 1 no está, no, hay 5 vírgenes que son prudentes, que toman un tiempo para pensar y meditar y hacer, antes de hacer algo lo piensan. Por lo general siempre decimos, los jóvenes siempre toman decisiones muy rápidas, no piensan en el futuro. Nosotros como padres siempre estamos aconsejando a los jóvenes. Y siempre estamos diciendo, ¿saben qué? Usted tiene que pensar en el futuro. Pero uno de joven no pensaba en el futuro. ¿Cuántos fuimos jóvenes, más jóvenes? Pero no pensamos en el futuro. No pensamos en cuando tomamos riesgos. No sabíamos lo que era bueno y malo, pero las balas no me van a caer, decía yo. Por ejemplo, a mí me pasaba eso.
Pensaba que no iba a encontrar a alguien más fuerte que yo. Gracias a Dios nunca lo encontré. O nunca me encontró, ¿será? Ahora, el prudente siempre va a tener algo a favor de él y va a ser que va a poder meditar y va a poder pensar las cosas antes de hacerlas. Ahora, problemas tienen los insensatos. Y aquí es donde quiero dejar un poquito, porque alguna vez, hermanos, créalo o no, hemos sido insensatos, ¿sí o no? Porque no podemos enmarcar y decir, no, yo siempre he estado en los prudentes, yo siempre medito y pienso las cosas. Sí, algunos están diciendo, ¿y por qué me casé? Dicen algunos. Sí, los jóvenes no meditan en eso. Pilas en esas cosas, porque eso tiene que ver con el futuro. La prudencia se usa en todas las áreas de la vida. Ahora, el insensato significa ¿qué significa la palabra insensato? Inconsciente, irresponsable, irreflexivo, ligero, tonto, necio, disparado, absurdo, sin sentido, fatuo, irresponsable, inconsciente, insensatez. Demasiado, ¿verdad? Demasiada cosa para lo que significa eso. Ahora, toda persona insensata, miren lo que les pasó al ejemplo que tenemos, que nos está enseñando la Escritura. Habían 5 mujeres vírgenes que fueron prudentes, pero habían 5 insensatas. ¿Qué ocasionó la insensatez a estas 5 mujeres? ¿Qué cosa? Las 10 tenían, diga conmigo, lámparas. Las 10 estaban en el mismo lugar. Las 10 tenían el mismo conocimiento. Pero ¿cuál fue la única diferencia de estas? Aparte del aceite, su insensatez. Unos fueron prudentes y la insensatez dañó la cosa. Por eso uno tiene que ser sensato, meditar, pensar antes de hacer las cosas. Por eso el Señor nos dejó una mente para pensar. ¿Sabe? Hay personas tan imprudentes que sacan todo lo que sienten por la boca y lo dicen tan rápido y después no hayan que hacer. Y después de ¿qué? A mí no me importa lo que digan, dice. Si no me importa ahora, pero tarde o temprano la insensatez te va a llevar a tener problemas. ¿Por qué? Porque en un momento dado no se miden las consecuencias. Las consecuencias las vas a ver después. Puede ser una palabra mal dicha, ¿qué te va a ocasionar? Un problema grande. Las insensatas, ¿qué decisión tomaron? Mire qué cosa, las 10 tenían lámparas, las 10 tenían aceite, las 10 estaban en el mismo lugar. Ok, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Qué dice? ¿Qué significa esto? Está hablándole a la iglesia directamente. Está hablándonos a nosotros directamente. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, estamos todos en el mismo lugar. ¿Es dónde estamos? En la iglesia. Decimos, bueno, pero la iglesia somos nosotros, ok. Estamos reunidos, estamos congregados. ¿Qué estamos esperando? A Cristo. ¿Cuántos están esperando a Cristo? Todos. Ahora, la diferencia fue entre ser insensatos, ¿verdad? Esa era la gran diferencia. Y que a una les faltaba aceite. Las prudentes se tomaron el tiempo de tener aceite en sus vasijas. Pero ¿qué significa o qué significado tiene tener aceite en una vasija de aquel tiempo? Bueno, en aquel tiempo significaba de que el aceite, primero, número uno, el aceite en aquel tiempo era una de las cosas más valiosas que había. ¿Cómo lo tomamos? ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque la Biblia lo dice. Usted sabe que aquella viuda se hizo de dinero rápido porque cuando el hombre de Dios llegó a su casa, el aceite no le faltaba, hasta lo vendimos. Hizo un negocio con eso.
paga a los acreedores, pagó todo, le fue bien. Ahora, el aceite era caro y había que cuidarlo. Yo me puse a pensar, uno analiza aquí, ¿por qué le hace falta unas y a otras no? ¿Por qué 10 estaban en el mismo lugar, 5 tenían aceite y las otras no? ¿Qué era lo que les estaba pasando? ¿Por qué nosotros nos vemos todos iguales? Nos vemos bien lindos, bien bonitos, andamos así bien chéveres, ¿cierto? Me imagino que esas mujeres se veían igual, estaban en el mismo lugar, tenían las lámparas, pero ¿sabe qué? ¿Cuándo es que se dieron de cuenta que a 5 les hacía falta? Es cuando comenzó la cosa a que se iba a necesitar lo que verdaderamente tenían dentro. ¿Dentro de dónde? Dentro de la lámpara. Donde verdaderamente valía la pena tener lo que tenían. Donde verdaderamente valió la pena esperar el momento. Todos habían esperado ese momento. Prepárense porque ya viene el esposo. Dijo, entonces todos se prepararon. Pero entonces aquí dijeron, no, mi lámpara se está... Como que, ¿se ha fijado cuando el gas se está acabando en el grill? Cuando uno está cocinando, o sea, hay que ir a comprar. ¿A cuánto le ha pasado eso? Hay que ir a comprar gas porque ya se va a acabar, ya está así como pispileando, ¿no? Pues a esa mujer les pasó lo mismo, porque se necesitaba luz para ver al esposo. Ahora, la imprudencia en la vida de nosotros nos va a ocasionar problemas de tal magnitud que si no estamos preparados, y cuando habla de preparación ahí, eso habla de estar bien delante de Dios, de hacer las cosas correctas como Dios dice que hay que hacerlas. Porque está hablando de pecado, está hablando de Espíritu Santo. El aceite es tipo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? Amén. Lo decimos bien bonito, ¿va? Sí, pero resulta de que la Biblia dice que vamos a ser probados en esas áreas. Y estas mujeres, cuando les tocó demostrar que sí tenían aceite, no tenían. Entonces, las prudentes dijeron a las que no tenían, vayan y compren, ¿verdad? A los acreedores, vayan donde están vendiendo. Y ese es el punto. ¿Por qué ir a comprar cuando se pudo haber guardado? ¿Por qué ir a comprar cuando se tenía que haber cuidado? Tener el cuidado, por lo menos en la prudencia que tenemos que tener, es que siempre tenemos que saber que el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros, camina con nosotros, nos lleva, nos guía. Por eso precisamente a veces tenemos problemas, porque el Espíritu Santo ya no nos está guiando y se ha constristado, dice la Biblia, o sea, se ha apartado prácticamente y nos deja, ya nos dejó solos, porque yo decidí caminar por el camino que yo quiero y ya me enfoqué, me desenfoqué prácticamente y voy caminando donde yo quiera y no donde el Señor quiere que yo vaya. Porque no, usted no me deja mentir, que la Biblia nos dice claramente que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? ¿Sí o no es cierto eso? Ahora, si Él es el camino, ¿qué camino usted y yo llevamos? ¿Hacia dónde conducimos? ¿Hacia dónde vamos nosotros? Él nos está guiando. Ahora, si Él nos está guiando, nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, dice la palabra. Ahora, si el Espíritu Santo de Dios, si la lámpara que andamos cargando no tiene el suficientemente aceite, en el momento que el Señor aparezca, vamos a titubear y nos vamos a quedar. Porque eso le pasó a esos que estaban ahí. Yo lo estoy diciendo muy bonito, pero esto verdaderamente, uno tendría que estar temblando usted. Porque aparentemente cualquiera podrá decir es una historia. O yo se lo podría estar diciendo, ¿sabe qué? Si las 10 vírgenes. No, hermano, no es para asustarlo tampoco. Pero sí verdaderamente tendremos que estar preparados cuando esto pase. Porque ¿qué va a pasar si usted está viviendo una doble vida? ¿Qué va a pasar si usted está viviendo una vida de que no sabe lo que quiere? No sé si voy y vengo, no sé si esto y lo otro. No, la Biblia dice claramente que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Sin Él no hay nada. Porque si yo no estoy caminando en los caminos del Señor, estoy caminando en los caminos de otro Señor.
¿Ok? Y ese es el detalle. ¿Qué sucede? Nosotros podemos hacer lo que queramos con este cuerpo y darle todo lo que quiera o todo lo que pide, pero sépase que la Biblia lo dice, nosotros somos la morada, somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Y si usted lo reconoce como tal, no le va a meter un montón de cosas que le metemos a veces. No me mire tan serio que me va a dar una que... O sea, ¿a dónde te conduce lo que hoy estás haciendo? ¿A dónde te va a conducir lo que lleva tu vida? ¿Para dónde vas? Póngase a pensar en un segundo. ¿Para dónde voy yo? ¿Será que el pastor tiene razón? No, yo no tendré razón. La Biblia sí lo tiene. Lo que dice ahí. Lo que la palabra nos declara. La Biblia dice claramente que si nosotros no estamos preparados y no estamos dando el ancho, no tenemos la llenura suficiente del Espíritu Santo de Dios, nos quedamos, porque aquí estas 10 estaban supuestamente preparadas con sus lámparas, pero unas tenían, por su imprudencia, no tenían aceite hasta donde tenían que tener. Entonces vienen a otra y le dirán, vayan y compren. Pero en lo que fueron a comprar, ¿qué les pasó? Llegó el esposo y se quedaron. Pregunta, ¿estás llenando tu lámpara? ¿Te estás llenando de la palabra de Dios? ¿Sabes lo que es bueno, lo que es malo? ¿Sabes a dónde te conduces? ¿Sabes que estás siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios? ¿Sabes que el Señor Jesús es tu Dios? ¿De verdad? Porque allá afuera hay un montón de doctrinas y gente diciéndole muchas cosas a uno, que ya no necesitas arrepentirte. Ya yo decía antes, si yo tengo a Cristo en mi corazón, decía, mentira que lo voy a andar teniendo. Todas las sinvergüenzas que así. O sea, y aquí está el punto. O sea, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. La insensatez te va a llevar a, primero, a que no tomes del aceite. El aceite es tipo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios solamente lo vamos a poder conseguir, es gratis. El Señor Jesús nos lo dejó. Ahora hay un precio que pagar. ¿Cuál es el precio? Bueno, que hay que buscar a Dios. Hay que leer la palabra, hay que estudiar la palabra, hay que congregarse, hay que hacer todo lo posible. Nadie va a ganar el reino de los cielos porque es amigo de alguien. No, yo soy chero del pastor. No, no. ¿Y qué si yo no estoy bien y me quedo? Ajá. Ajá. Luego, es que es una verdad. ¿Sabe? A veces me hacen muchas preguntas. Así y lo quieren enredar a uno en tonterías. En situaciones que a veces ni vale la pena. Yo no respondo cosas que de plano tienen como el final es ignorancia. Pero hay cosas que sí verdaderamente todo tiene respuesta, pero la Biblia dice una cosa. Porque hay gente, mire, hermano, ¿cómo va a estar, dice la Biblia, cuando Cristo aparezca? ¿Cómo va a estar la tierra? Como está ahorita, igual, así como está ahorita, así estamos casi para que el Señor aparezca. Dígame si no es cierto. La Biblia dice, como en los tiempos de Noé será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo estamos? Pues sí. Mire, ya todo el mundo está hablando todo el mundo está hablando de Israel. Todo el mundo está hablando del anticristo. Ya todo el mundo está hablando de que Gog y Magog, la guerra. Y algunos no saben esto, pero eso está en la Biblia. Y el que sabe un poquito de escatología se va a dar cuenta que estamos ahí a la puerta de que Cristo aparezca. A mí no me crean, lo dice la Biblia. Pero hay que aprender estas cosas. ¿Qué es escatología? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Bueno, eso simplemente es las profecías que todavía no se han cumplido. Eso es escatología. Dejó de ser escatológico todo aquello que ya se cumplió. Ahora, todo aquello que va a cumplirse
que está por cumplirse, es escatológico. ¿Qué significa? Que si usted y yo estudiamos la palabra, hermano, usted se da cuenta que todo eso está pasando frente a nosotros. Lo que pasa es que no lo vemos porque está pasando aquí. Es como cuando a usted le pregunta, allá le preguntan las personas de su país, las familias, y es cierto que hay edificios de 100 pisos. Y uno le dice, y aquí ya ni los ve porque ya ni los quiere ver porque ahí están. Va a Manhattan y ya no ve para arriba así. No, porque van a pensar que usted es nuevo. Pero usted va a ver toda la gente que es nueva y anda ahí. ¿Cierto o no cierto? Y que la estatua de la libertad es bien alta. Ya para uno es normal lo que sucede aquí. Ahora, estamos viviendo tan cerca de los cumplimientos de la palabra de Dios que se nos ha olvidado lo que ella dice. Porque están pasando. Pasamos las lunas rojas, la luna con sangre, yo no sé qué, señales del cielo, sí, ahí están en la Biblia. Eso pasó hace 2 años, sí es cierto, ya se pasó, hasta pasó por ahí. Y la Biblia lo dice. Cumplimiento de la palabra. Y se va a volver a pasar. Ahora, la gente dice, no, pero todavía no es el fin. Y sí, todavía no es el fin. Pero lo que pasa es que no podemos estar dormidos. No podemos estar en la insensatez pensando de que no, es mejor pensar de que sí. ¿Y qué si sí? Y alguien dirá, ¿y qué si no? Bueno, pues es tu onda. Pero ¿y qué si sí? Y te agarra distraído. Y te agarra, imagínese usted en un avión y sin paracaídas. Pero alguien prevenido lleva su paracaídas. Todo cristiano tiene que andar su paracaídas, por si acaso. Prevenido, Cristo viene, Cristo está a las puertas. No es porque lo estemos gritando todos los días, no. Usted y yo tenemos que estar, preparados. Y hay algo bien importante, porque cuando habla de que uno tiene que estar preparado, tiene que estar la prudencia en nosotros. Y la prudencia habla de estar preparado. Yo he visto varios programas incluso de pastores que conozco en Puerto Rico, y han estado hablando de repente tiembla y tienen un gran miedo, porque piensan que va a volver a pasar algo feo. 5, 6, categoría 4, y han estado hablando tanto movimiento. Ellos ya ahorita sienten que es el fin del mundo, como alguna vez yo lo sentí. Yo estaba en el terremoto de El Salvador en el año 85, si no me parece, 85, 86 fue en El Salvador. Yo viví en la ciudad, ¿86 fue? 86 fue. Siempre viví en San Salvador, y ahí fue donde fue prácticamente el terremoto. Se cayeron edificios, murió gente. Al día siguiente, mire, en esa misma noche, porque eso fue a mediodía, ese terremoto fue a mediodía, yo sentí el fin del mundo. Yo dije, ¿qué está pasando? Yo estaba atrás de un edificio que era el hospital de niños, Hospital Blum se llamaba. Se rajó, aplaudía. Yo veía cómo ese edificio aplaudía. Yo veía eso. De repente todos los vidrios que teníamos enfrente se quebraron. Y todo se estaba cayendo, pero así, toda una cosa horrible. Yo dije, el fin del mundo. Para mí era el fin del mundo ese día. Después agarramos un carro, íbamos en el carro, en un carrito chiquito, un panelito, y el ven se movía así. Yo decía, wow, hoy sí nos vamos a morir todos. Llego a mi casa, yo llegué corriendo porque ya no se podía caminar en el carro porque todo una gran trabazón. Me bajé y empecé a correr. Yo iba afligido buscando a mi hermana pequeña, mi hermana menor. Al final de cuentas nos encontramos todos en casa. Esa noche me recuerdo yo que dormimos en la acera de la casa. Todo el mundo, de la colonia, todos dormíamos en la acera afuera, y se oía abajo, se oía. No sé si ustedes ya tenían edad como para acordarse así. Estaba pequeño. O sea, se oía así, miren. Pero se oía así los retumbos de la tierra abajo. ¿Qué piensa uno? El fin del mundo. Tenía razón la Biblia. Al día siguiente salgo para la ciudad.